Mi nombre es Andrés Buitrón, pertenezco al colectivo Gráfica Siqueiros y soy uno de los co-creadores de la Gráfica Siqueiros, que es algo interesante porque es el primer taller en un penal en México con referencia al arte gráfico y el cuarto a nivel Latinoamérica. El término canero viene de cananea, fue un movimiento en el norte del país y es de ahí de donde viene la palabra cananea con cana y detona en canero o en canera. Entonces es como nosotros los presos le llamamos a la cárcel y por eso le pusimos la lotería canera, que además es un juego didáctico en el cual nosotros invitamos a que inclusive los niños a nivel secundaria la jueguen de una manera de hacer una prevención a que no caigan en la cárcel. La vida en la cárcel no es fácil y es una forma de prevenir el delito para que los jóvenes no caigan en la cárcel. Esta técnica se llama silografía, es grabado en madera de MDF y se hace con una gubia, se hace un dibujo, posteriormente que se hace el dibujo, se pasa el dibujo a la madera, después de ponerlo en la madera, con un plumón de tinta de aceite, se delinea toda la imagen, después se le pone una capa de acrílico negro y de ahí tenemos una herramienta que se llama gubia y con esa gubia empezamos a tallarlo y de esa manera sale el alto contraste, que es el blanco y el negro, porque no tiene ningún otro color. Este tipo de técnica no tiene una definición es muy sugestiva, porque el tamaño no alcanza a darnos por ejemplo, una pestaña de un ojo. Y otra cosa es que la gubia son metales gruesos, que están muy afilados. Entonces no podemos tener así como mucha claridad a veces en la imagen. Sin embargo, lo que denota aquí en el alto contraste es que es sugestivo. Se sugiere la imagen y obviamente la persona cuando ve la imagen, pues termina de entender la imagen. Se apoya con un texto literario para darle más énfasis a la imagen. La imagen dice todo. Sin embargo, el texto literario pues explica, porque hay términos que utilizamos en la cana, en la cárcel, que no toda la gente conoce. Entonces, toda la lotería va acompañada de un texto literario, para que la gente pueda conocer de qué se trata lo que estamos nosotros expresando. Entonces, aquí tenemos unas obras que denotan la vida penitenciaria, de cómo nosotros sentimos los sentimientos que tenemos dentro de la prisión, pero lo importante es que no es en un sentido de queja, sino de simplemente humanizar a las personas que vivimos la experiencia de estar en la cárcel. Y además algo interesante es que tuvimos el apoyo de muchos artistas del estado de Oaxaca que nos han apoyado y creyeron en nuestro proyecto de Gráfica Siqueiros y nos han apoyado, como es el maestro Toledo, el maestro Jason Fall, el maestro Aceves Humana. Entonces, de alguna manera hicimos estas obras y aquí tenemos, por ejemplo, la primera, que es el destache. El destache en el argot canero quiere decir cuando los candados se abren, cuando las puertas se abren para que nosotros podamos salir al patio, que podamos salir a tomar nuestros alimentos. Después está la parte en esta obra que es la preve, que es el área preventiva. Antes de entrar al patio, nosotros pasamos por un área preventiva donde antes de que nos dicten el auto de formal prisión, vivimos un tiempo en ese lugar. Posteriormente está el bastonero. En el argot canero, el bastonero, que es el que cuida el dormitorio. Acá hay varios dormitorios donde tiene que ser una persona la que organiza y cuida el dormitorio. En la siguiente pieza tenemos al preso, que bueno, así como lo dice y como se ve en la imagen, representa a cada uno de los que vivimos en la penitenciaría y es el preso. Aquí hay algo interesante en el preso, porque no es una persona triste, aunque no tiene rostro, no es una persona triste, sino es una persona que está dando vueltas y que no por precisamente estar dentro de una penitenciaría vamos a estar tristes. Reímos, lloramos y también algo interesante es que nos divertimos. El taller, por medio del arte, pues nos da esa libertad. Ya tenemos una prisión física, pero eso no quiere decir que tengamos una prisión mental. Entonces invitamos a todos nuestros compañeros que están reclusos a que participen en el taller para que encuentren esa libertad de espíritu y esa libertad mental. Después está otra de las piezas, que es el boquete. El boquete es el lugar donde nos llaman para que llegue la visita o inclusive para que nosotros vayamos al juzgado
y es el lugar donde nos llaman por nuestro nombre y de ahí nosotros vamos a recibir a nuestra visita o vamos a ver al juez para que nos cuente cómo van nuestros procesos. Después está la visita, que bueno, es muy evidente, son nuestras familias que van y nos visitan y es muy interesante y muy emotivo porque cuando estamos recluidos es importante que nuestras familias nos visiten. Eso nos ayuda mucho a nuestra reinserción. Después está el patio, que es obviamente el patio central donde están las canchas de básquetbol, las canchas de fútbol, que son totalmente recreativas y que nuevamente nos ayudan para nuestra reinserción. Siguiente está la lista. En la lista todos los días nosotros pasamos lista a las 6:30 de la mañana y es simplemente el conjuntarnos en el patio para que los oficiales nos pasen la lista. Después tenemos la celda. La celda pues es un lugar donde obviamente estamos recluidos y es el lugar como oscuro que tenemos en la cárcel, porque no es un dormitorio como tal. Las celdas actualmente en nuestra penitenciaría de Izcotel ya no existen como tal, ya son solamente dormitorios, pero las tenemos que representar porque es una parte interesante e importante de la penitenciaría. Después viene el talón. El talón son algunos compañeros que no tienen como tal un trabajo, entonces ellos talonean. La palabra es talonear y es como pedir dinero para poder comprar comida, para poder comprarse un cigarro o un refresco. Después está el garitón, que es la torre de vigilancia, muy importante y muy significativa en los penales. Entonces ahí, por ejemplo, está un oficial vigilando, tanto en la noche como en el día. Después está el cateo. El cateo son los oficiales que ingresan a la penitenciaría para revisar que no tengamos cosas prohibidas. Entonces, en algunos momentos nos sacan al patio, nos sientan en el patio, en lo que nos revisan personalmente a cada uno, pero también revisan nuestros dormitorios para que no tengamos cosas prohibidas. Después está el torito. Este es muy interesante porque es la que era la celda de castigo. Actualmente no existen las celdas de castigo, pero el torito tenía mucha significancia porque en su momento a todos los que se portaban mal los castigaban y era el mencionado torito. Este tipo de encierro ya no existe, actualmente no existe el torito, pero era algo muy importante de representar porque muchos de los compañeros que se portaban mal o les encontraban cosas prohibidas iban a dar al torito. Pero menciono, ya no existe como tal una celda de castigo. Después está el padrino. El padrino por lo regular es la gente que tiene dinero y que vive de una mejor manera en la penitenciaría. Entonces es interesante porque en la imagen pues se ve al padrino sentado y teniendo, por ejemplo, personas que le sirven y que además tiene muchas cosas dentro de su celda. Actualmente igual, ya no, este tipo de celdas donde la gente compraba su espacio tampoco existen, porque bueno, de alguna manera los derechos humanos nos han ayudado a que este tipo de prácticas ya no existan. Después tenemos la malilla. La malilla es como la cruda. Cuando nuestros compañeros se drogan y dejan de drogarse, les da la malilla. Es algo como una cruda y obviamente, como la imagen lo menciona, se tuerce el cuerpo y uno anda así como muy mal. Entonces también era algo importante de representar. Después viene el rancho. El rancho es una palabra del ejército y es la hora de la comida. Entonces, como bien lo representa la imagen, son nuestros propios compañeros que nos dan de comer y que hacen la comida en la parte de la cocina y, bueno, nos pasan en un carrito, a cada uno de nosotros nos dan un plato, nos sirven nuestra comida y es el rancho, así lo llamamos nosotros, el rancho. Después tenemos lo que es la lesna. La lesna es un instrumento que es un clavo que sirve para repicar el balón. En el penal de Santa María Izcotel se fabrican balones. Entonces, esa herramienta es muy importante porque esa herramienta les ayuda a mis compañeros a poder realizar su trabajo, que es coser los balones. Después está el tango, que es uno de los balones que se hacen y se fabrican a mano dentro del penal. Después tenemos la vaquera. La vaquera es algo muy interesante porque a veces no tenemos nosotros la posibilidad económica, por ejemplo, de comprarnos un refresco. Entonces,
La vaquera es como juntarnos y cada quien pone desde $1, $2 o $3 para poder comprar un refresco y tomar nosotros un refresco después del juego de básquetbol o después del juego de fútbol. Y entonces es algo bien interesante porque eso crea una sinergia entre nosotros y crea también amistad, que es algo muy, muy padre dentro del penal. Después está la biblioteca. Nuestro penal tiene una biblioteca, tiene un centro de biblioteca donde nosotros podemos ir y ocupar los libros y leer una infinidad de títulos que nos ayudan precisamente también a nuestra reinserción, que es algo importante. Y del otro lado está la Poleana. La Poleana es un juego que se inventa en la cárcel y que es un juego de policías y ladrones, pero lo interesante del juego es que la policía nunca gana, siempre ganan los ladrones. Entonces es un juego que se inventó en la cárcel y que nos permiten jugar en la cárcel. En algún tiempo estuvo prohibido, actualmente nos permiten jugar este juego en la cárcel y es muy típico, además de que ha sido creado en la cárcel. Después están los músicos, porque tenemos un taller de música, entonces siempre queremos representar la lotería con todas las vivencias que están en la cárcel, y tenemos batería, tenemos nuestro órgano, nuestras guitarras, y hay compañeros que son los que tocan, por ejemplo en eventos como la Guelaguetza, tocan nuestros compañeros y acompañan también a nuestro equipo de danza para poder realizar la Guelaguetza. Después tenemos la borrega. Este es muy interesante porque la borrega es como el chismoso de la penitenciaría. Es un preso como nosotros, sin embargo él trabaja en conjunto con los oficiales y es como el chismoso, el que cuenta cosas creyendo que va a tener un beneficio. Y sin embargo, pues ese beneficio nunca llega, porque él es preso como nosotros, pero pues de alguna manera él es como el chismoso del penal. Después está el talachero. El talachero es una de las personas que hace el quehacer en la cárcel. Es el que barre el patio. Todos cuando ingresamos tenemos que hacer esta labor, que es una labor que nos beneficia a todos en realidad, porque alguien tiene que hacer la labor de la limpieza, y entonces el talachero es el que hace esa labor de limpieza. Después está el sastre. Dentro de la penitenciaría hay un taller de sastrería y esta persona es la que hace los pantalones, la que nos ayuda con las bolsas, porque se fabrican bolsas dentro de la penitenciaría, y él es el que trabaja la máquina de coser y hace los forros de las bolsas, hace inclusive las manijas de las bolsas, y está dentro de un taller que es en la penitenciaría. Después está el bolsero, que como lo dice la palabra, es el que fabrica las bolsas. Las bolsas se fabrican con un plástico que es totalmente reciclable y él se dedica exclusivamente a hacer la bolsa para después pasarla al sastre y haga el terminado de la bolsa. Después tenemos la rata. La rata es, pues es una rata, y en realidad nosotros hace mucho tiempo que había la plaga de la rata, lo que hacíamos era echarle resistol, que le llamamos chemo al resistol, le prendíamos fuego y era como una forma de entretenernos. Entonces la rata corría y hacíamos carreras de ratas a ver qué rata era la que más corría y la que más aguantaba. No era precisamente una práctica muy buena, pero era divertida porque era de las únicas formas que teníamos para divertirnos. Después está la chinche. La chinche es algo también interesante porque sé que en todas las penitenciarías del mundo existe este bicho. Es un bicho que chupa sangre, es un insecto que vive de nuestra sangre. Entonces realmente es un bicho que no hemos podido erradicar. Cuando nos hacen favor de fumigar nuestros dormitorios, nunca se acaba la chinche, siempre hay chinches. Y como está en la imagen, pues es la que toma sangre. Después está el buril. El buril es una herramienta que sirve para la carpintería. Importante que lo representáramos porque también dentro del penal hay un taller de carpintería, y esta es una de las herramientas que además nos permiten tener dentro del taller y que no podemos sacar a nuestros dormitorios ni al patio. Está prohibido sacarla, pero era interesante que la pudiéramos representar aquí. Después está el balonero, que de alguna manera es nuevamente el que cose el balón y el que recibe una remuneración por la fabricación del balón. Entonces es una de las labores que se hacen dentro de la penitenciaría. Está el faginero. La fagina es una palabra nuevamente del ejército que nosotros retomamos en la cárcel
y es el que hace el trabajo pesado, no nada más barre, sino que alza los botes de basura y los lleva al contenedor, y es el trabajo más pesado que hay dentro de la penitenciaría. Después está el peluquero. Esta labor es muy importante, ya que así evitamos, por ejemplo, los piojos, evitamos el calor. En el penal de Oaxaca, en Ixcotel, pues hace calor en Oaxaca, y tener el pelo corto, además de ser una de las cosas que nos pide el centro penitenciario, de alguna manera evita enfermedades. Después está el mamer. El mamer es algo muy, muy chistoso, porque hay un gimnasio también dentro de la penitenciaría, y nosotros les decimos mamers a los que van al gimnasio, que hacen ejercicio y están así bien mamers. Entonces por eso ponemos esa placa. Está el homenaje. Nosotros cada lunes tenemos un homenaje a la bandera, y donde leemos las efemérides y un mensaje para nuestros compañeros, pues para que se porten bien, para que estén bien. Es un mensaje de paz que siempre se da después del homenaje. Está también los rancheros, que son la gente que hace la comida. Como les había mencionado anteriormente, en el rancho, que es la hora de la comida, los rancheros son los que hacen la comida. Entonces estas personas son presos como nosotros, pero que tienen la labor en la cocina de hacernos de comer. Después está el clavo. Esta imagen es interesante porque el clavo es el lugar donde nosotros escondemos las cosas prohibidas. Entonces la imagen está un policía que está con una lámpara desarmando una repisa, porque es el lugar, como les mencionaba, donde nosotros escondemos las cosas prohibidas. Después está el bolero. El bolero pues es la persona que da la bola a los zapatos, el que abrillanta los zapatos. Muchos de nosotros no usamos zapatos en la prisión, usamos tenis, pero por ejemplo los oficiales sí usan sus botas y las tienen que traer bien limpias, y hace esa labor el bolero. Después tenemos la cristal. Hay algo muy, muy importante en esta imagen, ya que es la única imagen que menciona a una sola persona. No quisimos mencionar a personas en particular, porque no queríamos ser ni ofensivos ni meternos en cuestiones personales. Pero la cristal fue algo muy interesante, porque esta representación de la cristal es el ente femenino dentro del penal masculino. Entonces se le pidió permiso a nuestro compañero Cristal para que pudiera, pues de hecho, posarnos para esta imagen. Posó y estuvo de acuerdo en que nosotros pudiéramos sacar esta imagen como lotería, y es algo interesante porque estamos dentro de la diversidad. Creemos que la diversidad enriquece, y es algo interesante porque es el hombre que se siente mujer, y nosotros no estamos en contra de la diversidad, al contrario, como les mencionaba, enriquece, y es por eso que está esta pieza, que es única. Viene la conyugal, como el nombre lo dice, pues es donde nos encontramos con nuestras parejas. Es como la luna de miel que nunca se acaba. Entonces es algo también interesante, porque nuestra visita viene con nosotros, y nosotros tenemos esa oportunidad de tener una intimidad con nuestra mujer, ¿no? Y por último está el traslado. El traslado es cuando algunos de nuestros compañeros se portan mal y los mandan a otro penal, o por asuntos jurídicos ya no pueden estar en un penal y son trasladados a otro penal. Y aquí es donde termina la Lotería Canera. Espero que la hayan disfrutado.